Buenas, sean bienvenidos al desarrollo del siguiente tema que lleva como título Fiebre reumática. Mi nombre es Rodolfo Palma y soy estudiante de Medicina Integral Comunitaria del tercer año. Y vamos en este tema a abordar lo que sería la definición de fiebre reumática, algunos aspectos epidemiológicos, la etiología, el origen, los factores de virulencia que tiene la bacteria para producir daño, la patogenia. Vamos a tocar la anatomía patológica, el cuadro clínico con las manifestaciones cardíacas y extracardíacas. También vamos a abordar lo que serían los exámenes complementarios. Existen algunos que son especiales. El diagnóstico a través de unas reglas y el tratamiento, la prevención y el pronóstico de esta enfermedad. Bien, y vamos a empezar a hablar acerca de la definición, un concepto básico de fiebre reumática. Y decimos que es una enfermedad inflamatoria que afecta casi todo el organismo, en especial al corazón, articulaciones, sistema nervioso, piel y tejido celular subcutáneo, que aparece como secuela tardía por una infección faríngea por Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Puede presentarse a cualquier edad, pero se manifiesta en niños mayores de 5 años y en adultos jóvenes, y excepcionalmente antes de los 4 años. A modo de generalidades, en la fase aguda se caracteriza por una poliartritis migratoria, carditis, fiebre, corea, que es lo que popularmente se conoce por allí como el mal de San Vito, nódulo subcutáneo y eritema marginado. En el corazón puede afectar el pericardio, produciendo una pericarditis, el miocardio o el endocardio, por lo que en la fase aguda produce una pancarditis que deja secuelas en las válvulas cardíacas. Esto es más que todo en la fase ya crónica. Excepto en el corazón, todos los otros efectos son reversibles, necesitando únicamente alivios sintomáticos en los episodios significativos. Esta enfermedad tiene varias manifestaciones clínicas que las nombrábamos hace poco, en forma general, y en cada una de estas manifestaciones que serían extracardíacas puede haber alivio y puede curarse luego que se elimina el agente etiológico. Pero en el corazón, si hay un proceso inflamatorio a nivel de las fibras miocárdicas y hay una valvulopatía, hay un estrechamiento de la luz, generalmente es irreversible este daño, sino hay que saberlo llevar con un tratamiento apropiado. Dice que en el 80% de los casos, la fiebre reumática puede evolucionar a una cardiopatía reumática o una carditis reumática. Es decir, que son excepciones los casos que no existan manifestaciones cardíacas ni daños estructurales al miocardio. La valvulopatía se agrava con las secuelas cicatrizales que aparecen meses o años después, o bien luego de sucesivos brotes que conducen a la insuficiencia o a la estenosis, sobre todo de la válvula mitral. Esta es la válvula que se ve más afectada en cuanto a al corazón. Esta es la válvula que más se ve afectada. Y produciendo una insuficiencia o una estenosis. Vamos a hablar acerca de la epidemiología, aspectos importantes. La fiebre reumática afecta principalmente y tiende a ser recurrente en niños de 5 a 15 años de edad. Es la causa más común de cardiopatías en personas entre los 5 y 30 años de edad en países subdesarrollados, donde también es la principal causa de muerte por enfermedades cardíacas en menores de 45 años. La fiebre reumática tiene una incidencia muy baja en los países desarrollados y relativamente alta en los países en vía de desarrollo. Alrededor del 3% de las personas con infecciones causadas por Streptococcus y sin tratamiento desarrollan fiebre reumática. La desnutrición es uno de los factores que podrían incrementar el riesgo de padecer fiebre reumática, así como podríamos anexar malas condiciones higiénico-sanitarias, etc. Etiología. El agente etiológico de la fiebre reumática es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. De los individuos afectados por una faringitis estreptocóxica desarrolla fiebre reumática el 0.3%. Esto en condiciones endémicas, que aumenta a 3% durante epidemias.
En la mayoría de los casos de fiebre reumática existe antecedentes de faringitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Por eso es importante saber que en la anamnesis es indispensable preguntar si ha sido anterior a la aparición de estos nuevos síntomas expuesto o ha tenido una faringoamigdalitis o una amigdalitis, una faringitis, para nosotros poder tener ya y orientarnos hacia el diagnóstico clínico. Y así con una simple pregunta, nosotros podemos ya acercarnos a lo que sería el diagnóstico, porque generalmente y casi siempre esta afección, la fiebre reumática, se debe o aparece después de haber presentado faringitis, amigdalitis, y es importante entonces preguntar. Factores de virulencia. ¿Qué produce la bacteria para producir daño? ¿En qué se basa la bacteria para producir daño? Y decimos que el estreptococo beta-hemolítico tiene atributos que lo hacen más virulento. Una de ellas es una cápsula de ácido hialurónico, un carbohidrato polisacarídico, envuelve la bacteria, protegiéndole de ataques de macrófagos por parte del sistema inmune. Es decir, que el ácido hialurónico, sobre todo, es el que ayuda a que cuando vengan los macrófagos, que son parte del sistema inmune, a atacarlo y a destruirlo, ellos inhiben esta respuesta. Y dos, además de ácidos lipoteicoicos y proteínas que embeben la cápsula, la proteína M principalmente, que también incrementa la virulencia por facilitar, o sea, la proteína M que hace parte de su cápsula, favorece la herencia y la invasión de las células del huésped. Bien, la proteína M inhibe una parte del sistema inmune, o sea, el sistema de complemento, que participa en la identificación y la destrucción de las bacterias invasoras. Sin embargo, la proteína M es también un punto débil en el mecanismo de defensa, porque es un patrón en la producción de anticuerpos del sistema inmune del hospedador, usado para reconocer las bacterias. Y generalmente esto es una enfermedad autoinmune que se da porque se liberan anticuerpos contra el estreptococo beta-hemolítico, y esta reacción antígeno-anticuerpo va a desencadenar el proceso inflamatorio y el daño en la articulación, en la fibra miocárdica y en todos los sitios donde ocurra esta unión. Pero generalmente el estreptococo beta-hemolítico tiene adherencia por la fibra miocárdica y por las articulaciones, el tejido conjuntivo y el tejido conectivo. Patogenia. Toda la información disponible sugiere que el estreptococo reumatogénico es el causante de la fiebre reumática. En la mayoría de la bibliografía y en la mayoría de los estudios que se han realizado. El estreptococo beta-hemolítico del grupo A representa el estímulo antigénico a través de la proteína M de su membrana, que nombraba, que hace parte de su cápsula, que al ponerse en contacto con el monocito macrófago lo activa. Si este monocito llega a la sangre, se convierte en monocito activado que presenta el antígeno a los linfocitos B, los cuales producen anticuerpos contra el estreptococo, antiestreptolicinas, se denomina. En los tejidos, el monocito activado se convierte en un macrófago, presenta al antígeno fijado en su membrana, el linfocito T. Los linfocitos T activados se han encontrado en gran cantidad en las válvulas cardíacas de sujetos con fiebre reumática activa, en su mayoría T4, están los T8 y T4, recuerdan, los cuales son capaces de generar linfocinas con capacidad de activar sistemas proinflamatorios, que al parecer son los causantes de la inflamación valvulitis durante el ataque agudo. Vamos a hablar acerca de la anatomía patológica. Y en la anatomía patológica hay una inflamación proliferativa y exudativa que interesa al tejido conectivo colágeno, con tendencia definitiva a afectar los tejidos cubiertos de endotelio. Está presente
la degeneración fibrinoide de la fibra colágena y hay formación de estructuras granulomatosas, denominadas nódulos de Achoff. Y los nódulos o cuerpos de Achoff son focos de necrosis fibrilar que se encuentran clásicamente en el miocardio. Son patognomónicos de fiebre reumática, especialmente en la fase aguda. Inicialmente están rodeados de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Son sustituidos lentamente por cicatrices. Las lesiones cardíacas reumáticas son extensas y constituyen verdaderas pancarditis. Pueden dividirse en específicas e inespecíficas. Las lesiones específicas se caracterizan por la presencia de los nódulos en el miocardio, aunque estos solo indican actividad del proceso cuando su ciclo vital revela que se halla en fase activa y juvenil. Murphy ha señalado que no se justifica llamar nódulo de Achoff a las lesiones de tejido conectivo extracardíaco, pues aunque tienen un aspecto semejante, el origen no es el mismo. El periodo proliferativo de los nódulos de Achoff es el dato patognomónico de la fiebre reumática. Estos nódulos se localizan preferentemente en el ventrículo izquierdo y en la porción alta del tabique interventricular. Lesiones no específicas. Incluyen alteraciones en la aurícula izquierda, auriculitis de McCullum, que son engrosamientos focales del endocardio mural, generalmente por encima de la válvula posterior de la valva posterior de la válvula mitral. Es posible encontrar además pericarditis cerebrofibrinosas y lesiones valvulares en la línea del cierre de las valvas, no en su borde libre, causadas por el precipitado de fibrina o la expulsión de la sustancia fundamental, que produce una hilera de vegetaciones pequeñas de 1 a 2 milímetros, semejantes a verrugas, que es de consistencia similar al caucho, frágiles y llamadas verrugosidades. Bien, el cuadro clínico. El cuadro clínico más característico es la poliartritis migratoria aguda que viene acompañada de fiebre. Las manifestaciones clínicas aparecen después de 2 a 3 semanas, otros dicen de 2 a 5 semanas, otras bibliografías, de haberse producido un cuadro infeccioso faringoamigdalino. Los pacientes refieren importantes ataques al estado general, presentan astenia, adinamia, anorexia e hipertermia, que por lo general no excede los 38 o 38.5 grados centígrados, epístasis y dolores abdominales. Bien, a modo de introducirnos a las manifestaciones clínicas cardíacas, podemos decir que la fiebre reumática produce estenosis, es la primera causa de estenosis mitral, y de insuficiencia mitral también está en las partes crónicas, en la fase crónica. Está involucrada en la estenosis aórtica y en la insuficiencia aórtica también. ¿Y cuáles son los síntomas locales cardíacos? Endocarditis y valvulitis. Se manifiesta por alteraciones en los ruidos cardíacos, aparición de nuevos soplos y cambios en el carácter de ellos. El soplo más frecuente durante la fase aguda de las primeras crisis es el sistólico, que se percibe mejor en el ápex. Fisiopatología. Generalmente cuando existe la reacción o la respuesta de los anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico, nombrábamos que existe una reacción inflamatoria, un proceso inflamatorio que generalmente afecta las válvulas. Y las válvulas se van a engrosar de forma difusa por tejido difroso, en un intento por cicatrizar y en un intento por mejorar ese tejido. Existe una fusión de las comisuras mitrales, fusión y acortamiento de las cuerdas tendinosas, que son las que permiten la abertura y el cierre de estas válvulas. Hay rigidez de las válvulas, hay estrechamiento del vértice valvular en forma de embudo, se denomina boca de pez. Existe calcificación de la válvula mitral estenótica. ¿Por qué decimos estenótica? Porque ya cuando existe el engrosamiento de forma difusa por el tejido fibroso, existe ya una disminución de la luz. Y esta calcificación aumenta
inmovilización de las válvulas y estrecha el orificio aún más. O sea, ya existe una estenosis y aparte existe la calcificación, que lo que me va a llevar a que la luz del vaso se vaya disminuyendo mucho más. Esto produce alteraciones en el flujo sanguíneo. Existe una turbulencia sanguínea, que la turbulencia me puede llevar a la formación de trombos y la embolia arterial. Esto es en forma general. La pericarditis. Las manifestaciones clínicas puras de la pericarditis indican que el paciente sufre de una forma grave de cardiopatía reumática. En este caso hay dolor retroesternal y un roce pericárdico, mientras no se establezca el derrame. Miocarditis. Su signo más precoz es el cambio de tono del primer ruido cardíaco. Puede haber dilatación cardíaca rápida, se produce insuficiencia y arritmias cardíacas diversas, trastorno del sistema de conducción y otras. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas extracardíacas? Poliartritis migratoria. La artritis es la manifestación clínica más común en la fiebre reumática. Ocurre en aproximadamente el 75% de los pacientes, a menudo la primera manifestación, y afecta a las grandes articulaciones como la rodilla, tobillo, muñecas y codo, menos frecuente en la cadera y pequeñas articulaciones en las manos y pies. Datos de inflamación: articulación roja, caliente y obviamente inflamada. Su naturaleza migratoria es muy característica. Mientras se resuelve de forma espontánea la artritis de una articulación, otra articulación se empieza a afectar. 2-3 días en cada articulación. Rara vez persisten más de 1 a 2 semanas. Sin tratamiento, la artritis mejora después de 1 a 3 días. Dolor importante que se exacerba al roce, disminuye o cede a la ingesta de salicilatos. Aquí vemos algunas características del líquido sinovial: estéril, inflamatorio, y dan algunos datos. Seguimos con las manifestaciones clínicas extracardíacas, que estaría la corea de Sydenham, danza de San Vito, también se conoce como el mal de San Vito, y a 10 al 15% del paciente con fiebre reumática se presenta esta manifestación. No es vista simultáneamente con la artritis por ser una manifestación tardía. Puede desarrollarse sirviendo alguna otra de las manifestaciones de la fiebre reumática o de forma aislada, y se caracteriza por movimientos involuntarios, incoordinación, mueca facial y la habilidad emocional. Puede ser unilateral, que se denomina hemicorea. Estos movimientos desaparecen durante el sueño. Pueden acompañarse de caída frecuente, disartría y dificultad para concentrarse. Autolimitada con recuperación en 2 a 3 meses. Hay deterioro de la escritura. En raras ocasiones los síntomas pueden reaparecer años después, agravados por estrés, embarazo, anticonceptivos orales y enfermedades interrecurrentes. Requieren continuar con profilaxis antiestreptocóxica para prevenir las recurrencias, las pacientes con esta alteración. El 25% menos del 25% desarrolla enfermedad reumática cardíaca crónica por ataques recurrentes de la fiebre reumática. No produce aumento de los marcadores de inflamación. Las manifestaciones psiquiátricas: desórdenes obsesivo-compulsivos, tics, depresión mayor, déficit de atención e hiperreactividad. Otra de las manifestaciones clínicas extracardíacas es el eritema marginado, menos del 2%. Eritema marginado serpinginoso, macular, con centro claro, envanecente. Inicia con una zona eritematosa, principalmente en troncos y extremidades, respetando la cara, acentuado por el calor. Puede aparecer en cualquier tiempo en el curso de la enfermedad y puede ser transitorio. Aquí tenemos una imagen de lo que sería este eritema marginado, con sus características. Nódulos subcutáneos. Es la manifestación menos frecuente, menos de 1%. Más frecuente en pacientes con enfermedad cardíaca reumática.
Firmes, no dolorosos, su tamaño varía de 1 a 2 centímetros de diámetro. En prominencias óseas y tendones aparecen principalmente. Resuelven en menos de un mes sin dejar secuelas a largo plazo. Aquí tenemos un nódulo en la región frontal. Generalmente aparece en la fase crónica de la enfermedad, por eso no es tan frecuente. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Hemograma. Importantísimo. Es una prueba que se realiza con mucha frecuencia debido a los aportes que te pueden dar. Y en el hemograma puede existir la anemia característica de una enfermedad inflamatoria crónica. Generalmente es normocítica y normocrómica. La leucocitosis es un reflejo de la inflamación, pero su presencia no es obligada. Eritrosedimentación. Está acelerada y constituye un reactante de fase aguda. Puede ser normal si el paciente ha sido tratado con esteroides o salicilatos, o en los casos de corea pura. La proteína C reactiva generalmente es positiva y constituye también un reactante de fase aguda. No es específica de un proceso inflamatorio. Exudado faríngeo suele ser negativo, lo que no excluye la existencia de la enfermedad. Hemocultivos habitualmente son negativos. Telecardiograma, si no hay lesión cardíaca es normal. En caso contrario muestra una cardiomegalia global o no, según el tipo de valvulopatía residual. Electrocardiograma. Los trastornos del sistema de conducción resultan frecuentes en la cardiopatía reumática. El más común y significativo, 25%, es la prolongación del intervalo PR y un alargamiento del QT. Ninguna de estas dos alteraciones es específica de la fiebre reumática. Con menos frecuencia hay extrasístole. Electroforesis de proteína. Puede haber aumento de las alfa-2 globulinas, beta y gamma globulinas. Examen para determinar anticuerpos contra estreptococos hemolíticos. Esos son exámenes especiales. Ya terminamos con estos son los exámenes generales que se hacen. Y ahora vienen los exámenes para identificar anticuerpos frente a la gente. Están antiestreptolicinas, antifibronilicinas, antihialuronidasa y prueba de estreptosima. Estas son pruebas para identificar los anticuerpos frente a esta gente. Y estas son las más utilizadas. Diagnóstico. No tiene una prueba diagnóstica específica o una sola característica patognomónica. En 1944, el Dr. Duke Jones propuso una directriz para ayudar en el diagnóstico. Hallazgos clínicos de cientos de pacientes con fiebre reumática. 5 criterios mayores, 4 criterios menores, estudios microbiológicos o serológicos. Criterios diagnósticos de fiebre reumática, criterios de Jones, modificados. ¿Cuáles son los criterios mayores para nosotros poder orientarnos hacia el diagnóstico de una fiebre reumática? La carditis, la poliartritis, el eritema marginado, nódulo subcutáneo y corea. O sea, que son manifestaciones clínicas un tanto más específicas, por así decirlo, en esta enfermedad. ¿Cuáles son los criterios menores? Los clínicos, artralgia y fiebre. Laboratorio, aumento reactante de fase aguda, BCG, PCR, prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma. Evidencia de infección estreptocóxica reciente, aumento del cultivo faríngeo positivo y escarlatina reciente. Para el diagnóstico de la fiebre reumática se requiere 2 criterios mayores, bien sea carditis, poliartritis, o un criterio mayor y 2 criterios menores. Puede ser un criterio mayor, puede ser corea, y 2 criterios menores, artralgia y fiebre. Evidencia de infección estreptocóxica. O sea, de acuerdo a esto, con 2 criterios mayores tú diagnosticas y puedes decir o te puedes orientar acerca de
de que es una fiebre reumática. Un criterio mayor y dos criterios menores. Por lo menos tú puedes encontrar, como le dije anteriormente, una poliartritis, antecedente de infección faringoamigdalina, y artralgia y fiebre. Y aparte también puedes encontrar a la prolongación de intervalo OPR. Oye, ya tú puedes diagnosticar una fiebre reumática. Pruebas complementarias, lo que le nombraba anteriormente. Hemograma normal, bioquímica, transaminasa, ionograma normales, radiografía del tórax normal, seguimiento de orina normal, vitamina B12, ácido fólico, cobre y ceruplasmina normales, estudio metabólico, aminoacidemia, aminoaciduria, ácidos orgánicos normales, hormonas tiroideas normales, estudio autoinmunidad, anticuerpos anti-ADN, antimitocondriales, músculo liso, cardiolipinas negativos, resonancia magnética cerebral normal, electrocardiograma normal, aunque pueda aparecer alteraciones en el intervalo PR, ecocardiograma, insuficiencia mitral leve y moderada. Un medio diagnóstico importante es el ecocardiograma Doppler. Es el pilar de imagen para el diagnóstico. Puede encontrarse regurgitación mitral o aórtica. Si no se oculta la regurgitación valvular, no satisface los criterios de Jones para carditis. Confirma hallazgos clínicos y demuestra el grado de inflamación cardíaca. Más sensible para detectar regurgitación que la auscultación, pero podría encontrarse también en personas sanas. Actualmente los hallazgos de eco Doppler podrían no ser clasificados como criterio de Jones. Tratamiento: terapia antiestreptocóxica, penicilina benzatínica intramuscular y penicilina oral por 10 días. Eritromicina. También están los AINES, salicilato, 4 a 8 miligramos por día por 2 semanas, formas leves de carditis. Prednisona, 1 o 2 miligramos por kilogramo pesos al día, máximo 80 miligramos al día. Disminuir gradualmente después de 2 a 3 semanas en carditis reumática. Corea generalmente es de apoyo, ya que tiende a resolverse por sí solo. Los esteroides pueden ayudar a acortar la duración de los síntomas y pueden ser potencialmente utilizados para tratar la enfermedad severa refractaria a tratamiento, aunque sigue siendo controvertido. Corea refractarios, ácido valproico o carbamazepina. Puede beneficiarse de haloperidol o fenobarbital. Cirugía, corrección de lesiones valvulares, estenosis o regurgitación grave que no responde al tratamiento médico. En los últimos años se ha demostrado que la reparación valvular es preferible a la sustitución de la válvula, porque existe disminución de riesgo de la enfermedad embólica, la mortalidad quirúrgica y el riesgo de sangrado asociado con el uso de warfarina. Prevención primaria. Tratamiento antibiótico adecuado de faringitis estreptocócica para disminuir el riesgo de fiebre reumática. Esto es fundamental. Realmente cuando existe una faringitis o una amigdalitis o un proceso inflamatorio, generalmente hay que tratarlo con antibióticos antes de que es un tratamiento primario para evitar que pueda aparecer esta enfermedad, porque ya estudiamos que aparece en consecuencia de una primera infección sin tratamiento. Y penicilina intramuscular o vía oral. Prevención secundaria. Se ha recomendado que la profilaxis se continuará durante al menos 5 años después del ataque inicial, ya que la recurrencia es más alta en este periodo. En aquellos con secuelas de cardiopatía reumática residual, se recomienda por lo menos 10 años después del último episodio de fiebre reumática y hasta por lo menos 40 años de edad. La duración va de 5 años dependiendo de la enfermedad cardíaca residual, valvulopatía toda su vida. Los que no tienen enfermedad valvular crónica, por lo menos 10 años. Pronóstico. Si no se trata de un episodio de fiebre reumática, tiende a resolver por sí sola en 3 meses, pudiendo dejar daño cardíaco crónico. 65 y 75% de pacientes se recuperan de un episodio de carditis sin secuela futura.
La resolución completa es mucho más menor si la carditis es grave o, por supuesto, si se producen episodios recurrentes. En un estudio realizado por Meira, un grupo de niños y adolescentes en Brasil seguido por exámenes clínicos y la ecocardiografía Doppler para una media de 5.4 años después de su episodio de la fiebre reumática, se encontró que el riesgo de que desarrollo de cardiopatía reumática fue asociado de forma independiente con la carditis moderada o severa, episodios recurrentes de reumática y fiebre. Muchas gracias. Espero que esto me pueda ayudar a mi seminario de esta semana y a ustedes a tener una idea más clara de lo que sería la fiebre reumática, todas sus generalidades. Muchas gracias.